Buenas tardes y buen fin de semana. Compartimos nuestra oración de hoy celebrando a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Merced. Pedimos por su intercesión que el Espíritu Santo nos ayude a seguir profundizando en la palabra de Dios. Seguimos con la lectura del Evangelio según San Lucas, del capítulo 9. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Jesús acababa de curar a un niño, acaba de hacer una de las tantas curaciones que el Evangelio nos relata. Sucede lo que tantas otras veces, la gente se admira de este poder de Jesús para sanar. Y en ese contexto, parece raro, pero en ese contexto a Jesús se le ocurre hacer mención a su pasión. En realidad Jesús quiere que sus discípulos no se distraigan con lo llamativo del milagro que acaba de realizar, sino que entiendan lo más serio o lo más importante de la misión de Jesús. Y para hablar de ella, Jesús usa una expresión, no solo en esta oportunidad, muchísimas veces, una expresión que saca del profeta Daniel. El profeta Daniel habla del Hijo del Hombre, hablando de alguien especialmente enviado por Dios, con poder de Dios para hacer bien a su pueblo. Algo que se les hace difícil de entender a los discípulos entonces y también a nosotros hoy es que el modo de traer esa salvación, de traer el bien de parte de Dios es a través de la cruz, a través de la entrega del Hijo. El Hijo será entregado, ese Hijo amado, enviado por Dios, es entregado en manos de los pecadores, en manos de los hombres. Una dificultad para entender que el Evangelio nos avisa que les está pasando esto a los discípulos, que digo, nos puede suceder también a nosotros, cómo es que Dios eligió en su momento, y hay que decir, sigue eligiendo el camino del sufrimiento para dar salvación. No vino a dar Jesús respuesta a los dolores, a los sufrimientos, sino a cargarlos sobre sí y a darles un sentido. También para nosotros se hace difícil cuando la cruz se hace pesada, cuando vemos el sufrimiento también de las personas que amamos o de otras personas que Dios pone en nuestro camino. Entender el sufrimiento como un camino de salvación es difícil. Y los discípulos temen preguntar. Esto habla un poquito de la distancia que hay todavía entre Jesús y sus discípulos, que no se animan a preguntarle, pero me parece que habla también un poco de el temor que tienen los discípulos a preguntar porque no quieren saber. A lo mejor es una intuición de que entendiendo eso la vida les tiene que cambiar. Van a tener que hacer ese mismo camino. Son discípulos, van detrás de Jesús. Nos pasa también lo mismo a nosotros. Esta necesidad de tratar de entender las cosas de Dios que nos lleva a identificar que hay cosas que son tan ajenas al proyecto de Dios, puede suceder en nuestra vida. Entender cómo es el camino de Jesús, querer hacer ese camino, va a desvelar, a hacernos ver cuáles son las cosas que van en contra de ese proyecto de Dios. En este sentido, la fiesta de la Virgen de la Merced es muy providencial porque la Virgen, la advocación de la Virgen de la Merced comienza con la búsqueda de la liberación de esclavos. En ese momento esclavos físicamente. Nosotros podemos reconocer esclavitudes espirituales, cosas que nos limitan la libertad de vivir como hijos de Dios, la libertad de hacer en nuestra vida realidad el proyecto de Dios como lo hizo Jesús. Creo que es un momento, una fiesta linda para pedirle esto a la Virgen, que nos ayude a descubrir cuáles son las esclavitudes que nos hacen temer acercarnos a las cosas de Dios, cuáles son las esclavitudes que nos hacen no comprender el camino de Jesús a través de su entrega, el camino que nos invita a compartir.
las grandes cosas que la gente celebraba y se admiraba de Jesús son verdad. Tenemos que seguir pidiendo todos los milagros que queramos pedir con mucha confianza. Para eso somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, pero también tenemos que pedir a Dios, y en este caso por intercesión de la Virgen, que nos ayude a saber mirar, a no temer, mirar de frente la cruz de Jesús y mirar de frente nuestras propias cruces como camino de salvación. A los discípulos les faltó en ese momento la luz de la Pascua. A nosotros cada tanto se nos puede ir apagando un poquito esa luz. Ojalá que el Espíritu Santo vuelva a encenderla, nos haga capaces de compartir con amor los padecimientos de Jesús, entendiendo que completamos en nuestra carne, como decía San Pablo, los sufrimientos que son camino de salvación. Cada vez que asumamos en nuestra vida algún dolor, podamos ponerlo en la cruz, en el corazón de Jesús, para el bien de la humanidad. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que por intercesión de la Virgen nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.